Siguiendo acá, un detalle que quiero que presten atención es que este diagrama también lo hemos revisado cuando estábamos viendo lo que es diagrama en bloques, donde acá me figura MSH, pero estamos hablando de una placa UMA. Bien, entonces acá tendría que ser un GMSH, y ahí también se equivocaron en esta parte donde me ponen una tensión de 2.5 Bs. Sin embargo, si yo busco 2.5 Bs en mi diagrama, puedo buscar. Aquí lo voy a encontrar. Pero cuando pase, ahí está pasando la barra de búsqueda, searching for, no encuentro nada. Porque yo no tengo una gráfica dedicada y acá me ponen una tensión que no corresponde. Entonces presten atención, siempre que vemos errores en el diagrama vale la pena resaltarlos para que empecemos a avivarnos un poquito, a no confiar ciegamente en el diagrama, sino que a pensar por nosotros mismos por qué eso está ahí, por qué eso debería estar ahí, cómo funciona, ¿no? Bueno, aquí ya, como pudimos ver, las tensiones van a ir pasando de S5 a S0, donde vamos a tener todas estas tensiones presentes. Y ahora lo que quiero que veamos, un equipito un poco más moderno, ya para ir guiándonos. Es muy importante resaltar que esta secuencia, estos voltage rails, estos power plane, van a estar presentes en placas de Compal. En diagramas de Compal vas a encontrar este recuadro maravilloso. Pero si estás analizando una placa de Wistron, Quanta, Samsung, Sony, lo más importante para que te puedas guiar es encontrar la misma arquitectura. Si encontrás esta arquitectura, acá tengo un PCH Vex-Peak, tengo un Arrandale. Si yo encuentro una placa, estoy analizando una placa de Sony con esta arquitectura, esto me va a servir para saber que sí o sí yo necesito estas tensiones. Todas estas tensiones necesito. Porque no importa si el fabricante, quien sea, Sony, Samsung, Wistron, lo que importa es que yo acá estoy usando Intel. Y Intel me obliga a tener estas tensiones. Bien, me obliga a trabajar con estas tensiones. Entonces, acá ya estamos viendo una placa más moderna, pero que la base es la misma. Si nosotros tenemos el equipo en S0, en S5, S4, solo con batería, voy a tener B+, y voy a tener reguladores de 3 y de 5 volts de baja potencia. Pero no voy a tener mis fuentes de 3 volts always y 5 volts always, a no ser que trabaje con cargador AC. Si trabajo con cargador en estado S5, voy a tener mis fuentes de 3 y 5. Si yo conecto el cargador, mido, encuentro 5 volts always y 3 volts always que salen de las fuentes de potencia, de las fuentes switching, el buck converter, entonces yo ya sé que mi equipo está en estado S5. Mi equipo tiene las fuentes S5 como corresponde. En el momento que presiono el botón de encendido, ¿cuál va a ser la primera tensión que va a aparecer? 1.5 volts para indicarme que llegué a estado S3. Yo voy a mi placa, mido la fuente 1.5, encontré tensión aquí, mi equipo está en estado S3. Como podemos ver, en S3 tengo todas estas tensiones, pero estas todavía no. Si yo no tengo ni un LED encendiendo, pero tengo 1.5, mi equipo encendió, mi equipo reaccionó, mi equipo quiere arrancar. No sirve decir mi equipo está apagado, no reacciona, no enciende para nada. No, si tenés 1.5 volts, quiere decir que tu equipo intentó encender. No logró encender plenamente, pero encendió, arrancó. Bueno, una vez que tengamos una de estas tensiones, cualquiera de estas tensiones, ya sabemos que el equipo quiere llegar a estado S0.
y por lo tanto necesitamos tenerlas a todas. Es el momento que todas ellas juntitas empiecen a aparecer. Y esta base, que ya dijimos, nos va a servir para cualquier placa de esta arquitectura, se va a manejar así. Sin embargo, algunos fabricantes pueden sumarle algunos detalles. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima. Acá tenemos una Toshiba Satellite C55. Esta Toshiba Satellite tiene un detalle, que es que acá ya le sumaron el RTC BCC. ¿Por qué? Acá nosotros podemos ver que si no tenemos ni batería ni cargador, el RTC no existe. ¿Ya vieron esas Toshiba? Que la gente de Toshiba muy amablemente, no sé por qué, le quitó la pila a la máquina, le quitó la pila del RTC, del CMOS. Entonces, no tienen pila. Si la batería se agota completamente y no tiene un cargador puesto, se te borran completamente los datos del CMOS, se te borra la hora y la fecha, se te borra todo, no tenés RTC. Entonces acá agregaron que si tenés al menos la batería, vas a tener RTC. Si tenés cargador, vas a tener RTC. Y obviamente, cuando el equipo esté empezando a encender, vas a tener RTC. Pero si no tenés nada, no vas a tener RTC. Acá podemos ver también que con equipo Battery Only vamos a tener RTC, vamos a tener B+, en caso de batería estamos hablando de más o menos 11 volts. Vamos a tener, ¿se acuerdan que yo les dije? Siempre vamos a necesitar tener una tensión, por más que no tengamos estas que dicen always. Estos always pueden ser un poquito mentirosos. En este caso no son tan always, porque si tenemos solo la batería, vamos a tener lo mismo que teníamos en la CQ40, reguladores de baja potencia. Vamos a tener 5BL y 3BL. Aquí vamos a poder alimentar BIOS, vamos a poder alimentar LC, vamos a poder tener tensión en nuestro botón de encendido. Todo eso en estado S5 solo con batería. Todas las demás tensiones no están presentes. Si nosotros ya conectamos el equipo a AC, nosotros en estado S5 con nuestro cargador vamos a tener, ahí sí, vamos a tener 5 volts always, 3 volts always y 1.5 volts always. Si conectamos el cargador, que es lo ideal, siempre trabajar con el cargador. El equipo primero tiene que encender con cargador. Después vemos la batería. Conectamos el cargador, tenemos estas tensiones, sé que mi equipo está en estado S5. Ya sé de eso. Ya tengo las fuentes S5 activas. Presiono el botón de encendido. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Va a ocurrir que yo voy a tener tensiones S3. ¿Quién es? La tensión de mi RAM. ¿Por qué 1.35? Porque ahora es DDR3L. La L se alimenta con 1.35 volts. Presiono el botón de encendido. Lo primero que voy a tener es 1.35 volts. Lo mido y yo ya sé que voy a tener el equipo en estado S3. Bien, mi equipo ya llegó al estado S3. Después de llegar al estado S3, el equipo tiene que seguir arrancando. Una vez que siga arrancando, yo voy a medir estas fuentes. Si yo ya medí que tengo esto, yo voy a salir en búsqueda de estas fuentes. Si encuentro una de estas, ya sé que el equipo está en estado S0 y que voy a tener que encontrar todas. Ojo, todas estas fuentes tienen que estar relacionadas al proyecto. ¿Qué quiero decir con eso? VGA Core, si estoy trabajando en un equipo que es UMA, lo más probable es que un VGA Core no esté presente. Entonces, por eso no se preocupen. Es más, lo único que van a hacer en un equipo UMA buscando una tensión que alimenta gráfica dedicada es perder tiempo, porque cuando logren encontrar la serigrafía correspondiente al componente, a la bobina, lo que sea que ustedes están buscando, van a encontrar un espacio vacío donde no soldaron componente. Entonces es muy importante
Para eso también pueden ubicarse, que esta página estaba buscando, pueden ubicarse aquí para poder ver las tensiones, por dónde son generadas, para dónde van y hacerse una idea un poquito mejor. Bien, dependiendo del diagrama que ustedes abran, van a poder hacerse una idea mejor. Van a tener algo más nítido o menos nítido, pero siempre van a tener algo aquí, como esto, que es básicamente el consumo de cada línea, qué corriente va a poder manejar cada línea de cada componente. También van a poder ver qué integrado, qué componente es que la deriva. Pueden ver que esta tensión 5Bs entra por U7 y sale y se transforma en 5Bs o DD. Entonces con esto se van a hacer una idea también de qué es lo que están buscando. Pero la base, recuerden una vez más, acá estamos viendo un Haswell o Broadwell. Ah, el diagrama en bloque una vez más nos avivó. ¿De qué? De que esta máquina puede utilizar Haswell o Broadwell. Haswell que sea ULT o Broadwell que sea U. Este equipo podría funcionar con cualquier uno de los dos. Haswell y Broadwell son intercambiables en algunos equipos. Ver el diagrama en bloque para poder entender los detalles. A veces hay alguna modificación que sea necesaria hacer en la placa, pero muchas veces simplemente sacando uno, poniendo otro, funciona. Así que siempre que vean dos procesadores, el nombre de dos procesadores en un diagrama en bloques, es porque esta placa tiene la posibilidad de trabajar con cualquier uno de los dos. Busquen un poco más de información para saber qué tan viable es el recambio, pero es posible. Y ya saben que tanto Haswell cuanto Broadwell van a necesitar todas estas fuentes. No me importa el fabricante, no me importa si es Sony, Quanta, Wistron, no quiero más repetir fabricantes, pero no me importa. Lo que me importa aquí es que siempre que utilice Haswell, Broadwell, voy a tener que encontrar estas tensiones. ¿Cuáles son las únicas que no voy a encontrar? Las que sean destinadas a los equipos discrete. Si yo tengo un equipo que no tiene chip dedicado, todas las tensiones de aquí, como por ejemplo muy probablemente VGA Core, tengo que no revisé sinceramente este diagrama, pero muy probablemente VGA Core, es más, vamos a revisarlo juntos. VGA Core, si va para una gráfica dedicada, no va a estar presente en todo lo que sea UMA, pero todas las demás tensiones tienen que estar presentes. VGA Core, llego aquí a lo que sería PCI Express, LVDS. Estoy intentando ubicar qué componente estamos analizando. Acá está, 216.08.085.60.30. Esto aparentemente por el inicio del nombre del componente es una placa de video de ATI, es un chip de video de ATI y él es el que usa VGA Core. Vamos allá arriba a ver el diagrama en bloques. Esto utiliza un chip de video, mejor dicho, ATI no, de AMD. Siempre que vean ese numerito 216 es muy referente a lo que son los chips de AMD para equipos portátiles. Entonces, yo ya vi que VGA Core va a un chip que empieza con 216, ya me avivó que esto utiliza el VGA Core para una gráfica dedicada. Si yo no voy a utilizar gráfica dedicada en mi proyecto, yo voy a abrir mi placa de Samsung, por ejemplo, y yo tengo que encontrar todas estas tensiones que van a aparecer en el orden que yo ya dije, que respeta el estándar ACPI. Van a aparecer primero las S5, van a aparecer después S3 y después van a aparecer todas las S0, que yo voy a encontrar todas ellas, menos en un equipo UMA no voy a encontrar las que sean dedicadas a
chips dedicados, como por ejemplo VGA Core. Antes de seguir, quiero aclarar que en algunos casos ustedes pueden llegar a encontrar tensiones de 12 volts o 10 o 15 volts, y estas tensiones, que normalmente provienen de circuitos elevadores de tensión, que ya vamos a verlo en detalle en algún otro diagrama, son tensiones que habitualmente las van a encontrar en estado S5. Si llegan a ver alguna tensión de 10 o 12 o 15, búsquenlas en estado S5. Recuerden siempre que la base ustedes tienen que tener como base independiente si el ingeniero justo quiso usar una tensión de 12 volts acá, o acá justo iba otra placa de video, otro chip de video que me utilizaba 1.1 volt acá. Lo que es la base, y no importa si es para Intel, AMD o lo que sea, el estándar ACPI dice: yo necesito tener tensiones S5 para que el equipo pueda interpretar mi orden de encendido, y cuando encienda me voy a ir al estado S3 encendiendo la fuente de mi RAM, y después me voy a ir a S0 encendiendo las demás fuentes. Bien, entonces no importa cuántas fuentes ustedes encuentren por el camino, básense en esto y básense en la lógica. Si acá, por ejemplo, yo tuviera una fuente de 1.1 volts que se activa con la misma señal que se activa mi 1.8 VGS, supongamos, ¿qué es esta fuente? Esta fuente es S0. Si se activa con la misma señal que otra fuente S0, es una fuente S0. ¿Entienden? Entonces, siguiéndonos esta base, podemos encontrar las fuentes de alimentación necesarias para cualquier placa y podemos empezar a seguir un orden de arranque. Saber cuándo va a aparecer cada fuente. Creo que con esto ya es lo básico que necesitan saber de los estados de suspensión, cómo el equipo va a ir arrancando con base al estándar ACPI. Muy importante conocer el estándar ACPI. Me he pasado años repitiendo esto en foros, en videos, en grupos. El estándar ACPI. Entender el estándar ACPI es la base para empezar a medir una placa. Yo voy a una placa y si yo veo cualquiera una de estas tensiones, yo sé que tengo que encontrar todas. Listo. Mucha gente simplemente se queda perdido diciendo: a ver, esta la tengo, viene acá y empieza a tachar, viene acá y empieza, a ver, esta, sí, ya está, esta está, a ver cuál busco ahora, encontré esta, y ahora esta, y se pierde. Nosotros ya ahora no nos vamos a perder, ya sabemos que esto es un todo, ya sabemos que esto es otra etapa, y ya sabemos que esto es un todo de otra etapa. Listo. Espero que lo hayan entendido. Muy importante. Practíquenlo. Revean el video. Cuando estén listos, vamos a la secuencia de encendido, que va a tratar mucho sobre esto en la práctica, viendo cómo cada señal va a activar cada circuito, va a activar cada fuente, y con eso vamos a llevar la máquina adelante, siguiendo nuestra estándar ACPI, pero viendo en la práctica cómo funciona todo.